Bien, jóvenes, ¿cómo están? En esta sesión vamos a hablar sobre la álgebra de funciones, ¿correcto? En ello vamos a ver las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, ¿sí? Ahí más o menos la idea de operaciones con funciones, tanto la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, y las gráficas que representan cada una de ellas, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces. Vamos a visualizar esta pequeña situación. Dice, si se sabe que las funciones de ingreso y de costo de una compañía productora de lácteos está dada por la siguiente expresión. Ahí la tenemos. Ahí está la función ingreso, la función costo, ¿sí? Estamos hablando de esta compañía de lácteos, ¿sí? Me da la primera pregunta y dice, determine la función utilidad e indique la utilidad cuando se produce y vende 2.000 unidades. Y luego nos solicita cuántas unidades se deben producir y vender para no ganar ni perder. Muy bien, jóvenes. Estos términos lo hemos escuchado en anteriores temas, ¿sí? Entonces, vamos a recordar algunas situaciones que hacíamos con ingresos, con costo y utilidad, ¿sí? ¿Listo? No se preocupe. A ver, vamos a recordar un poquito. Dice, ¿cómo se determina la función ingreso? ¿Sí? Recuerda que cuando hablamos de ingreso tenemos dos elementos importantes. Es un producto que se tiene que dar entre el precio de venta y el número de unidades, ¿sí? Muy bien. Dice, ¿qué operaciones con funciones se realizan para determinar la función costo total? Recuerde usted que para hallar el costo total teníamos que sumar el costo variable más el costo fijo. ¿Listo? Entonces, la operación que se está dando para obtener el costo total es la operación de la adición. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Dice, ¿qué operación con función se realiza para determinar la función utilidad? Recuerde usted que para trabajar la función utilidad necesitábamos la función ingreso y la función costo. Y la diferencia de ambos me daba la función utilidad, ¿cierto? Muy bien, entonces a esta pregunta, ¿qué operaciones con funciones se realiza para determinar la función utilidad? Viene a ser la operación de la sustracción, ¿sí? Ahora dice, ¿a qué llamábamos punto de equilibrio? Muy bien, como buen administrador, usted sabe que el punto de equilibrio viene a ser cuando el ingreso es igual al costo, o también en otras palabras, cuando la utilidad es igual a cero. Entonces, cuando hablamos de punto de equilibrio, también vamos a recordar el término de volumen mínimo de producción. El volumen mínimo de producción es lo que se conoce con el punto de equilibrio, cuando la utilidad es cero o cuando el ingreso es igual al costo total. ¿Sí? Muy bien, con estos términos vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿sí? Muy bien, vamos a establecer nuestro logro de sesión. Jóvenes estudiantes, hemos trazado la siguiente meta. ¿Cuál es? Al finalizar esta sesión, jóvenes estudiantes, ustedes van a efectuar la adición, la sustracción, multiplicación y división de funciones, analizando sus respectivos dominios, resolviendo ejercicios y o problemas vinculados a su entorno profesional, demostrando exactitud en sus cálculos. ¿Listo? Esta es la meta para esta sesión. Y para ello vamos a recordar algunas definiciones sobre función. Ya hemos visto funciones en la anterior, pero vamos a recordar un poquito. Recuerda que una función es un conjunto formado por pares ordenados donde la primera componente solo debe tener una imagen, ¿cierto? Así se definía a la función. Entonces, en este caso, el dominio de la función estaría dado solo por las primeras componentes del primer conjunto, ¿sí? El rango de la función por las segundas componentes del segundo conjunto, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por los elementos del segundo conjunto. Y también recuerde usted que cuando hablábamos de función, gráficamente yo podía determinar, esta gráfica es una función cuando trazábamos líneas verticales, recuerden ustedes, al trazar líneas verticales, estas líneas verticales solo cortaban en un punto a la función, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito ello. Ahora sí,
Vamos a revisar. Cuando hablamos del álgebra de funciones, dice, dos funciones, ya sea f y g, pueden combinarse para formar otras nuevas funciones, como una función de la adición, como una función resta, como una función producto, como una función cociente, ¿no es cierto? De modo que dice, de modo que semejante como si sumábamos o restáramos, multiplicábamos o dividíamos números reales, ¿sí? Por ejemplo, definir la función suma, o sea, el f de f más g de x es igual a ser la función f más la función g, ¿no es cierto? Entonces, la nueva función f más g se denomina la suma de la función f y g. Si el dominio de f es el conjunto A y el dominio de g es el conjunto B, entonces para que se establezca o para que se pueda dar la función f más g, debe intersectarse este dominio. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de f tiene que tener elementos comunes en el dominio de B. Por eso que para establecer estas operaciones de sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, debe establecerse la intersección, o sea, los dominios de estas funciones deben tener elementos comunes, ¿correcto? Listo, ¿ok? Entonces no te olvides, solo existirá la función suma, resta, multiplicación o división si los dominios de estas funciones tienen elementos comunes. ¿Listo? Muy bien. Ok, sigamos. Pero para esto debemos recordar algunas situaciones. Esto no debe de olvidarse. Primero, al definir una operación entre dos funciones, obtenemos como resultado una nueva función. Eso es lo que dice. Si yo voy a relacionar dos funciones por medio de una operación, esto me va a dar una nueva función. ¿Listo? Y lo otro, para poder establecer esto necesitamos saber el dominio de esta nueva función, si es que tienen elementos comunes. ¿Qué pasa si dos funciones no tienen elementos comunes? Entonces, no puede estar definida estas operaciones. Muy bien. Luego dice, necesitamos saber la regla de correspondencia de la nueva función obtenida. ¿Ok? Estas son las cosas que no debemos olvidar en el álgebra de funciones. ¿Sí? Empezamos entonces. Dice, sean dos conjuntos f y g. El cuadro nos muestra las operaciones algebraicas que se pueden realizar con ellas. ¿Sí? La adición, la suma de funciones. ¿Sí? Esto siempre y cuando se va a dar si es que hay elementos comunes entre los dominios de la función g, de la función f y de la función g. Solo cuando haya elementos comunes de ambas puede establecerse la operación de adición de funciones. Lo mismo sucede con la sustracción, lo mismo sucede con la multiplicación. Si hay elementos comunes entre los dominios de estas dos funciones, se establece la función o la operación de la adición, de la multiplicación y de la sustracción. Ahora bien, ¿qué pasa con la división? Aparte de que exista elementos comunes, dice, a esta intersección de elementos comunes le vamos a quitar aquellos elementos que hagan que la función g sea igual a 0. Esa es la condición solo para la división. En cambio, para la adición, sustracción, multiplicación, solo nos interesa que existan elementos comunes entre los dominios de las dos funciones. Y en la división, aparte de esto, debemos de quitar aquellos elementos que hagan que la función g de x, o sea, la función que está en el denominador, sea igual a 0. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, no olvidemos. Las operaciones definidas anteriormente entre dos funciones solo se realizan en un dominio común en ambas, nada más. Quiere decir, si no hay dominios comunes, no se pueden dar estas operaciones. ¿Listo? Muy bien. Vamos con un primer ejemplito. Sea la función f de x igual a x al cuadrado, una función cuadrática. Sea g de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1, una función racional, ¿no es cierto?
me piden encontrar las operaciones de f más g de x, f menos g de x, f menos g, en este caso cuando x es igual a 3, el producto de la función f por g de x, el cociente de la función y el cociente cuando x tome el valor 2. ¿Listo? Miren, para resolver cualquiera de estas operaciones, para ver si están definidas estas operaciones con estas, correcto, con estas funciones, lo primero que debemos establecer es determinar la función dominio tanto para f como para g. Muy bien. Como f es una función cuadrática, el dominio vienen a ser todos los reales. En el caso de g, es una función racional, el dominio van a ser todos los reales, pero le voy a quitar aquellos valores que van a hacer que este denominador sea igual a 0, ¿sí? Entonces, el dominio de g va a ser igual a todos los reales menos los valores de menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces ya tengo los dominios de la función f y el dominio de la función g. Ahora, siguiente paso es intersectar ambos dominios. Y al intersectar ambos dominios voy a tener que el dominio de la función de la adición, de la sustracción y de la multiplicación sea todos los reales menos los elementos menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, este dominio se va a dar para la función suma, para la función diferencia y para la función de la multiplicación. Ahora, en el caso de la división, hay otro elemento más. Recuerda que para que se dé la operación de la división, aparte de la intersección de estos dos dominios, tengo que quitar aquellos elementos que hagan que la función g de x sea igual a 0. Entonces, vamos por acá. Tengo que hacer que g de x sea igual a 0. Tengo que quitar esos elementos. Entonces decimos, sabemos que la función g de x es 1 sobre x al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿sí? Este x al cuadrado menos 1 pasa a multiplicar a 0 y me va a dar lo siguiente. 1 igual a 0. Esto es imposible. Entonces, por lo tanto, dice, no existe ningún elemento para el valor de x que haga que la función g de x sea igual a 0. En consecuencia, entonces, en tal sentido, el dominio de la función cociente o de la función división también será r menos los elementos menos 1 y 1. ¿Correcto? En este caso ha dado la coincidencia que este dominio intersección se cumpla para las 4 operaciones. ¿Listo? Muy bien, ahora sí empezamos a resolver. Una vez que ya tenemos la función dominio intersección de estas dos funciones, empezamos a resolver. Muy bien. Decimos f más g de x, ¿sí? Esto es la función f de x más la función g de x. F de x es x al cuadrado más la función g de x que viene a ser 1 sobre x cuadrado menos 1. Como es una suma, lo que tenemos que establecer es el común denominador y el común denominador será x al cuadrado menos 1 que multiplica a x al cuadrado más 1. Muy bien. Y al resolver esta operación vamos a obtener x a la cuarta menos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Quiere decir que la función f más g de x va a ser igual a x al cuadrado, a x a la cuarta menos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Ya tenemos la regla de correspondencia para esta función suma. ¿Listo? Vamos ahora para la función diferencia, ¿sí? En la función diferencia decimos f de x menos g de x. F de x que viene a ser x al cuadrado menos la función g de x que es 1 sobre x al cuadrado menos 1.
se procede igual que en la adición. Establecemos el común denominador. Este denominador multiplica esta parte entera menos 1. Muy bien. Y al resolver vamos a obtener que la función f menos g de x va a ser igual o va a tener como regla de correspondencia x a la cuarta menos x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Ya tenemos la función diferencia. Ahora me pide la función diferencia cuando x es igual a 3. Perfecto. La única condición para el dominio es que pueden ser todos los reales, pero menos el menos 1 y el 1. 3 está dentro de la categoría. Entonces, reemplazamos. Sabemos que la función f menos g de x es igual a x a la cuarta menos x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, ¿sí? Ahora voy a hallar la función diferencia, pero cuando x tome el valor 3. Este 3 lo reemplazamos en esta función donde veo x, le pongo 3 y voy a obtener 3 a la cuarta menos 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado menos 1. Muy bien. Al ejecutar esa operación voy a tener 71 sobre 8. Entonces, el resultado de f menos g cuando x tome el valor 3 vendría a ser 71 octavos. ¿Listo? Ya tengo la respuesta. Bien, ahora me falta hacer o me falta hallar en la función producto y la función cociente. ¿Listo? Vamos a trabajar entonces la función producto. La función f por g de x no es más que decir f de x por g de x. Voy a multiplicar la función f de x, que es x al cuadrado, por la función g de x, que es 1 sobre x al cuadrado menos 1. Al multiplicar voy a obtener x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Quiere decir que la función producto f por g de x va a ser igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Ahí está la regla de correspondencia. Bien, ahora vamos a establecer la función cociente, ¿sí? Correcto, f entre g de x. En este caso diríamos f de x sobre g de x. ¿Listo? Sabemos que la función f de x es x al cuadrado y la función g de x es 1 sobre x al cuadrado menos 1. Hacemos producto de extremos, ¿no es cierto? Agregamos una unidad a la función f de x y hacemos producto de extremos sobre producto de medios, ¿sí? Por acá, a ver, vamos a ver. Hacemos producto de extremos sobre producto de medios. Y al hacer esta operación voy a obtener x al cuadrado que multiplica x al cuadrado menos 1 sobre 1 por 1. Resultado vendría a ser, en este caso, simplemente x al cuadrado que multiplica, en este caso, x al cuadrado menos 1, ¿sí? Si queremos lo dejamos ahí o si deseamos multiplicamos, ¿sí? Y tenemos por acá x por x al cuadrado, x a la cuarta, menos x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Y ya tengo la función cociente, ¿sí? ¿Listo? Ahora, me piden calcular la función cociente cuando x toma el valor 2. Está dentro de los parámetros, ¿sí? Dice que el dominio son todos los reales, pero menos el valor de menos 1 y 1. 2 está dentro de la condición. Entonces, donde vea x, le ponemos el valor 2. Ahí está. 2 a la cuarta menos 2 al cuadrado. 2 a la cuarta, 16, 2 al cuadrado es 4, 16 menos 4 me da 12. Y listo, ya resolvimos la operación. Ok, vamos con un segundo ejemplo. Me dan la función f de x igual, ¿no es cierto? La función f de x igual a 3x más 3. En este caso me dicen que el dominio de f viene a ser menos 4 abierto y 2 cerrado. Desde menos 4 abierto hasta 2 cerrado.
La función g de x es x al cuadrado menos 1 y el dominio de la función g de x dice que es desde menos 2 cerrado hasta 4 abierto. ¿Listo? Muy bien, y me piden determinar la suma de ambas funciones y su dominio. Muy bien, para ejecutar, para saber si esta operación está definida en esta función, tenemos que determinar la intersección, ¿no es cierto?, de ambos dominios, ¿sí? Muy bien, entonces la intersección de la función f con la función g será desde menos 2 hasta 2. El dominio desde menos 2 cerrado hasta 2 cerrado, ¿sí? Desde menos 2 hasta 2 cerrado. ¿Listo? Muy bien. Ya está definida. Entonces, como está definida, puedo establecer la regla de correspondencia. O sea, el dominio de la función f más g será igual desde menos 2 cerrado hasta 2 cerrado. ¿Listo? Entonces voy a establecer en la regla de correspondencia la función f de x, que es 3x más 3, más la función g de x, que es x al cuadrado menos 1. Reducimos términos semejantes y obtenemos que la función f más g de x tendrá como regla de correspondencia x al cuadrado más 3x más 2. Y ya está dada esta función. ¿Listo? Muy bien, pasemos con otro ejercicio. Dice, sea la función f y la función g cuyas reglas de correspondencia son la función f de x tiene como regla de correspondencia 4x menos x al cuadrado menos 2. Esto siempre y cuando el dominio de esta función f sea desde 0 hasta 4, ambos extremos cerrados, ¿sí? En cambio, la función g de x es una función por partes y es una función constante, ¿no? Dice que cuando x toma el valor o cuando el dominio de esta función sea desde menos 1 cerrado hasta 2, será igual a 1. Pero cuando el dominio sea desde 2 cerrado hasta 6, será igual a 3. ¿Sí? Me piden determinar la suma de las funciones f más g y su dominio. Muy bien. Lo primero que tenemos que establecer es indicando, con la función f de x no tengo problema. Sabemos que la función g de x es una función por tramos y su regla de correspondencia son funciones constantes, ¿sí? Entonces voy a tener g de x cuando sea igual a 1, un g de sub 2 de x cuando sea igual a 3. Voy a tener dos funciones para g de x, ¿sí? Entonces voy a analizar el dominio. Digo, el dominio de f más g de 1, con la primera condición. Muy bien. El dominio de f de x, el dominio de la función f es desde 0 a 4, intersectado con el dominio de g de 1. Sabemos que el dominio de g de 1 es desde menos 1 hasta 2 abierto. Muy bien. Si intersectamos ambos, veamos que la intersección de ambos intervalos será desde 0 hasta 2. 2, en este caso, 2 abierto. ¿Listo? Ahora analizaré el otro dominio, ¿no? Ahora el dominio de f, pero más g de 2, el otro dominio, ¿sí? Listo. Sabemos que el dominio de f es el mismo desde 0 hasta 4, ambos intervalos cerrados, intersectado con el dominio de g de 2. El g de 2 es cuando x es desde 2 hasta 6 abierto. Muy bien. Establezcamos la intersección de ambos intervalos, sería desde 2 hasta 4, ¿no es cierto? Desde 2 hasta 4 cerrado. Muy bien. Entonces ya tengo los dominios, la intersección de los dominios para la función f más g de 1 y, o sea, f más g de 2. Recuerda que son dos funciones con g de x, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces hallamos ahora la primera y decimos f más g de x. Tenemos dos situaciones, ¿sí?
f de x es 4x más menos x al cuadrado menos 2 más la función g de x que es 1. Muy bien. En el caso de la siguiente, f de x más g de 2 de x. Muy bien. 4x menos x al cuadrado menos 2 más 3. Muy bien. Vamos a reducir los términos semejantes y obtendremos que, en este caso, la función f más g de x será la primera. 4x menos x al cuadrado menos 1 y su dominio será desde 0 hasta 2 abierto. En cambio, tendremos f más g de x igual a 4x menos x al cuadrado más 1 cuando su dominio sea desde 2 cerrado hasta 4 cerrado. ¿Listo? Muy bien, chicos. Sigamos entonces. Vamos por acá. Vamos con algunas aplicaciones, ¿sí? Dice, se sabe que la función ingreso y costo de una compañía productora de lácteos está dada por las siguientes funciones. Muy bien. Me pedían determinar la función utilidad e indicar la utilidad cuando se producen y venden 2.000 unidades. Muy bien. Recordamos y luego me piden cuántas unidades se deben producir y vender para no ganar ni perder, o sea, para llegar al punto de equilibrio. Muy bien. Empezamos primero hallando la función utilidad. Recordamos que la función utilidad es la diferencia de la función ingreso menos la función costo, ¿sí? Reemplazamos los valores, reducimos términos semejantes y obtenemos que la función utilidad es 15x menos 9.000. Perfecto. Ahora vamos a establecer cuando x es 2.000, lo reemplazamos en la función utilidad y vamos a tener la siguiente situación. Utilidad cuando x es 2.000, resolvemos y nos va a dar 21.000, que quiere decir que al producir y vender 2.000 unidades, la utilidad será o la utilidad ascenderá a 21.000. ¿Listo? Ahora vamos con la pregunta B. ¿Cuántas unidades se deben producir y vender para no perder o ganar? ¿Qué quiere decir? Cuando la utilidad sea 0. No pierdo, pero tampoco gano. ¿Listo? Reemplazamos utilidad igual a 0, despejamos el valor de x y vamos a obtener que x va a ser igual a 600. ¿Qué quiere decir? Que se debe producir y vender 6.000 unidades para no ganar ni perder. Ese va a ser mi punto de equilibrio. Quiere decir que si fabrico menos de 600 unidades, voy a empezar a tener pérdidas. Pero si fabrico más de 600 unidades, voy a empezar a tener utilidades, ¿sí? Muy bien, seguimos. Vamos con otro problema, graficando la utilidad. Dice, se sabe que la función ingreso está dada por 6x y la función costo está dada por 2x más 800. Esto es de una compañía productora de lácteos, ¿sí? Y dice, y la función utilidad estaría dada por utilidad igual a 4x menos 800. Muy bien. Sea x el número de unidades producidas y vendidas, grafique la función utilidad, indique la intersección con los ejes de las coordenadas e interprete la utilidad según el contexto. Muy bien, empezamos entonces. Voy a graficar la función utilidad. Ya la tenemos, aquí está la función utilidad. Recuerda que x viene a ser el número de unidades producidas y vendidas, ¿sí? Como es una función lineal, vamos a establecer un tablerito, ¿no es cierto?, dando valores a x y estos valores de x me dará la utilidad u de x, ¿sí? Listo, empezamos. Como quiero ver los puntos de corte, hago que x sea 0. Si x es 0, al reemplazar, me va a dar como resultado menos 800. Ahora, si la función utilidad u de x es 0, entonces, al reemplazar y despejar x, x daría igual a 200. Entonces, los puntos por donde va a circular o por donde va a pasar la función utilidad, que es una función, que es una recta, ¿no es cierto? Porque es una función lineal, va a darse de la siguiente forma.
El primer punto es 0, menos 800. Aquí tenemos el primer punto. ¿Listo? Ok, 0, menos 800. El segundo punto, 200,0, que lo tenemos por acá. Listo, ahí está, 200,0. Muy bien, ahí están los puntos y trazo la función utilidad. Esta es la función utilidad. U de x es igual a 4x menos 800. ¿Listo? Recuerda que teníamos, en este caso, este punto de intersección me está diciendo el valor mínimo o el punto de equilibrio, porque recuerda que cuando la utilidad es negativa, se empieza a generar pérdidas. En cambio, cuando la utilidad es positiva, empiezo a generar ganancias, ¿sí? Entonces, del gráfico podemos indicar que solo me interesa saber esta parte de la ecuación utilidad, ¿cierto? ¿Ok? En la gráfica se observa que la utilidad solo es interesante cuando empieza de esta parte, cuando se producen y venden 200 unidades, ¿sí? No gano ni pierdo. Entonces decimos, la compañía productora obtendrá una ganancia cuando se produce más de 200 unidades, ¿correcto? ¿Sí? Y tendría pérdida si se produciera menos de 200 unidades. ¿Listo? Muy bien, eso es todo, jóvenes. Espero que les haya servido esta experiencia, ¿sí? Muy bien, ya nos vemos para la próxima.